Buenos días, mis amados hermanos. ¿Sí me escuchan bien allá atrás? Ah, bueno, listo. Gracias al Señor porque podemos glorificar su nombre y porque podemos exaltarle. Y bueno, antes de comenzar con nuestro tiempo de alabanza, quiero preguntar y también señalemos a ver quiénes cumplimos años en el mes de noviembre. Cumplimos porque toca, sí. Señale a quien cumple años. Yo sé que en Zoom está Juan Marcos, Juan José, mi mamá Ofelia, no sé quién más esté cumpliendo años, a ver quién más. Mi hermana Eulalia también está aquí cumpleaños. Karen también. Entonces, los que cumplimos años en noviembre, por favor, podemos pasar aquí adelante. Así que sé que Federico también está cumpliendo años en noviembre, pero no ha llegado. ¿Quién más? ¿Quién más? Daniela, Gabriela. Daniela, pues ya no sé si ya llegaron acá los niños, pero de pronto entonces los que cumplimos años en noviembre, por favor, podemos pasar aquí adelante. Señalen a quien cumple años en noviembre también. Entonces, por favor, puede pasar. Sí, sí, mi hermana, pues. La invito aquí adelante. No, el pastor no. Yo estoy aquí adelante, así que no hay problema. Venga, yo la acompaño desde aquí arriba, no pasa nada. Aquí estoy, siga, aquí estoy yo. Sí, sí. Es que el resto está en Zoom, eso. Sí, qué privilegio. Aquí estás, yo estoy aquí arriba, eso. Muy bien, eso, muy bien. Eso, aquí estamos de compañía, sí, sí. Listo. Entonces, mi hermano Eduardo, no se vaya para atrás, siga para acá adelante, muchacho, por favor. Lo invito aquí adelante porque cumpleaños en noviembre, cumple el mismo día, siga. Cumplimos el mismo día. Invitamos a mi hermano Eduardo, que llegó a buena hora. Eso, muy bien. Y vamos a, y vamos a cantar. Feliz, feliz cumpleaños. Yo estoy acá arriba. Wilber también, listo. Y vamos a acompañar, ¿listo? Cantamos juntos. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par, a fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Amén. Sí. Vamos a orar, mis amados, vamos a orar y vamos a también darle la gloria al Señor. Por los que estamos aquí cumpliendo años en el mes de noviembre. Entonces, acompáñenme por favor a orar y a darle la gloria al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad, Señor, que nos brindas de poder tener este privilegio, Señor, de poder cumplir años en el mes de noviembre, Señor. Gracias por mis amados hermanos, gracias por los regalos que tú has permitido, Señor, aquí para gracia en abundancia, Señor. Reconociendo, Señor, lo que hablamos y lo que hemos escuchado antes, Señor, que estamos dispuestos para servir, para darte la gloria, Señor, para darte el honor. Te pedimos, Señor eterno, como iglesia, que los que no solamente cumplimos años en el mes, sino que los que estamos cumpliendo años durante este año, Señor, que todo lo que hagamos, Padre Santo, sea para tu gloria, sea para tu honra y que realmente sigamos, Señor, llevando las buenas nuevas de salvación, que para eso estamos llamados, Señor eterno. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso para mis hermanos. Un aplauso para mis hermanos. Y vamos a seguir glorificando el nombre del Señor.
seguir adorando. Hemos sido llamados para servir, hemos sido llamados para adorar, hemos sido llamados también para darle la gloria. Y esta canción que vamos a cantar, que es un himno bastante conocido, dice precisamente eso: Señor, tú me llamas por mi nombre desde lejos, pero aún así, cada día Él nos llama. Entonces démosle la gloria y cantemos, Señor, tú me llamas. Cantamos juntos. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre. Cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre. Cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre. Cada día tú me llamas. Nosotros no tenemos mucho que ofrecer, pero realmente que nuestra vida sea ofrecida en sacrificio y en servicio para el Señor. Y por eso vamos a seguir cantando y vamos a seguir adorando al Señor, recordando cuán grande es Él, cuán grande Él es, cómo la creación le glorifica, le adora, y no solamente la creación, nosotros como hijos del Señor tenemos más motivos y más argumentos para poder adorarle a Él. Cuán grande es Él. Cantamos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil,
al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino, en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él,
cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amado Dios y Padre Celestial, nos presentamos delante de ti, Señor, para alabarte, glorificarte, exaltarte, Señor. Gracias porque como lo cantamos hace unos instantes, Padre Santo, nuestro corazón entona una canción, Señor. Cuán grande eres tú, Señor. Recordando, Señor, en la última estrofa, que cuando tú nos llames a tu presencia, Señor, a ese dulce hogar que tú preparaste, Señor, de antemano, y que podemos adorarte, Señor, y que podemos glorificarte, oh Dios, que realmente desde este momento, Señor, nuestro corazón y de aquí hasta el final, podamos decirte cuán grande eres tú, Señor eterno. Por eso nos presentamos delante de ti, por eso te adoramos, por eso te exaltamos, Señor. Y ahora, Señor, te pedimos que la palabra que es expuesta en este momento, Señor, no vuelva vacía, sino que haga tu santa e infinita voluntad, que nosotros podamos inquirir, escudriñar, Señor, tus escrituras, para que realmente podamos seguir aprendiendo más y más de tu palabra, y no solamente aprenderla, Señor eterno, sino aplicarla, porque tenemos un llamado, Señor, que es hacer la gran comisión, que es poder servir como tú nos has enseñado. A ti la gloria y la honra que te corresponde, y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, mis amados hermanos. Pastor. ¿Listos? ¿Ahora sí? Bueno. Buenos días, mis amados hermanos, iglesia. ¿Cómo amanecen? Bueno, sí, ahí están escuchando. Algunos no responden, entonces, ¿ya está bien el sonido? Siguieron sin responder. Muy buenos días, es un gozo. Estamos hablando del gozo, ¿cierto? Hablando del gozo, del sufrimiento. ¿Ustedes sufren o no? ¿Sí? Bueno. Por ahí dice que pare de sufrir, ¿no? En otras palabras, pare de amar porque el amor es sufrido. Entonces, si usted dice pare de sufrir, pues la conclusión lógica es que pare de amar. El amor es sufrido. Bueno, ya se vio con el hermano ahí que está al lado, ya vio la gracia de Dios en evidencia en su hermano, salúdelo. Si ya lo saludó esta mañana, vuélvalo a saludar. Vuelva ahí sin timidez, eso, reconciliados, amados unos a otros. Qué bueno. Aprendíamos que mientras estemos en vida, aprovechar cada minuto, cada minuto. De pronto se va el hermano y, nunca me dijo nada de ese hermano. Alma bendita. Y bueno, entonces, de verdad, es un privilegio. Estar en la presencia de Dios es un gran privilegio. Es un gran privilegio. Entendemos a través de la Biblia que finalmente es el mejor lugar que podemos estar en todo el universo, estar en la presencia de Dios. Es el mejor lugar. No hay un lugar que se pueda comparar, no hay un equivalente, no hay nada que nos acerque al gran privilegio de estar en la presencia de Dios. Y cuando queremos escuchar a Dios, ¿qué mejor que la palabra?
¿Sí la leen todos los días? Sí. Todos los días, sí. Bueno, por ahí unos miran al techo, como que, mira, como que a mí no me pregunte, ¿no? Como cuando uno va a hacer examen del colegio, ¿no? Examen oral y nadie quiere responder. Mis hermanos, y también dando la bienvenida a los que están conectando, dando la bienvenida a los hermanos y amigos que nos visitan hoy por primera vez. Es un gozo que podamos compartir lo que el Señor tiene para nosotros. De verdad es un gozo tenerles acá. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias por permitirles compartir con nosotros este tiempo. De verdad que el Señor siga obrando en cada uno de nosotros. También los que están conectando a través de los medios. Un saludo a los hermanos también, de pronto los que no pudieron venir hoy. También hay hermanos que están en la iglesia en Patio Bonito. No es una iglesia, no es una obra misionera de gracia, pero es una obra de la Federación y los acompañamos ayudándoles en algunas cosas de enseñanza. Entonces hay unos hermanos que están acompañando a la iglesia de Emaús, ahí en Patio Bonito. Así que también podemos nosotros participar de lo que el Señor nos permite. Oramos por cada una de las iglesias de la Federación, por las obras, no se les olvide, por las iglesias hijas, Soacha y Bosa, para que el Señor siga siendo anunciado en todo lugar y en cada rincón, aquí y hasta lo último de la tierra. Así que es nuestra gran comisión y efectivamente viendo lo del gozo, viendo el sufrimiento, viendo lo que estábamos recordando y anotando lo que estábamos viendo en el encuentro bíblico, ¿qué es lo que estamos viendo este año? Nos necesitamos unos a otros. No hay nada que podamos decir, no te necesito. No necesito a mi hermano, yo me defiendo solito. No, es algo que a través incluso de la carta de los Romanos, cuando comenzamos a ver ese amor práctico, ¿cierto? A ese amor vivencial, aprendemos esa parte, ¿no? Y habíamos incluso visto un principio de todo esto. El principio cuando Dios crea al hombre, ¿se acuerdan? Dios crea al hombre, Génesis, hemos rescatado muchas cosas del Antiguo Testamento, y el mismo Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y uno diría, pero Adán tiene la mejor compañía del universo. ¿Cómo es que Dios dice que Adán está solo? ¿Se lo ha preguntado? ¿Cómo es posible que Dios diga que el hombre está solo si tiene la mejor compañía que su presencia? Y le hace una ayuda idónea. Uno que esté a su misma naturaleza, uno que sea de su misma esencia, porque es la manera como Dios va a obrar en la tierra a través de una creación, a través de unas criaturas que son imagen y semejanza de Él. Así que por eso la comunidad, la iglesia, va a ser el reflejo del propósito de Dios que había manifestado en la primera pareja. Y hemos entendido que la Biblia nos enseña que no nos dejemos de congregar, como algunos, y aún al día de hoy encuentra uno de pronto creyentes que dicen, yo no necesito iglesia, yo oro, me gusta orar todos los días, escucho 24 horas tal emisora, pero ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es la ¿qué? La congregación para estimularnos ¿al qué? Al amor y las buenas obras. No es la manera. ¿Yo voy a estimular a Dios al amor? No, yo tengo que ejercitarme en estimular al amor y las buenas obras, y eso se nota en la congregación. ¿Es el diseño de Dios? ¿Será que Dios se equivoca? No, así lo diseñó Él. Manifieste su amor, y estamos hablando de la capacidad para manifestar nuestro amor a nuestro prójimo a través de lo que es el don espiritual, que son capacidades. Así que ha sido un buen tiempo de poder entender que si no ejercitamos las capacidades que Dios nos da, si la iglesia no está unida, si la iglesia no es luz al mundo, la gran comisión se va a diluir, y por lo tanto la naturaleza y la esencia de la iglesia no va a ser posible. Porque la esencia y la naturaleza es en la gran comisión, que es a donde se apunta cuando servimos con las capacidades que Dios nos da, los dones, el amor, ¿cierto? Vinculándolo con el fruto. Y esto es lo que está hablando Pablo en cuanto
los débiles, bueno, antes, en cuanto capítulo 12, y ya hemos 13, 14, y hemos llegado hasta el capítulo 15 de la carta a los romanos, carta a los romanos. Así que esto nos enseña que efectivamente Pablo ya desde el capítulo 12 nos ha enseñado que después de haber conocido todas las instrucciones que nos ha dado desde la palabra, toda la riqueza doctrinal, todo lo que hemos podido aprender, entender de la palabra, lo más lógico, ¿cierto? Lo más razonable es que, dice acá, que presentéis vuestros cuerpos, ¿qué? En sacrificio vivo. Es decir, imposible que después de haberos enseñado la gracia de Dios, lo que Dios ha hecho por causa de ustedes, lo que Dios ha hecho por causa y el amor y la bondad manifiesta en nosotros, imposible que no nos quede claro, y está hablando a la iglesia en Roma, que sería imposible no presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No tiene sentido. Pablo, en otras palabras, sería una incoherencia después de conocer y entender estos misterios, seguir igual, seguir igual. No hay manera. Hemos hablado también, Pablo nos ha enseñado a través de la carta de los Romanos, Romanos capítulo 14, recibid al débil en la fe, y habla de las opiniones, ¿cierto? No juzgar y no menospreciar. Dos actitudes que tienen dos cuerpos, los débiles y los fuertes. Entre juzgar y entre menospreciar. Entonces dice, no, sobre todo cuando son elementos de opinión, cuando son opiniones. Tenemos entonces que hemos llegado al capítulo 15 y quiero que nos detengamos el día de hoy, versículo 14. Capítulo 15, carta a los Romanos, a partir del versículo 14. Y vamos a estar leyendo hasta el versículo 21 y los invito, mis hermanos, a que podamos colocarnos de pie, que nos coloquemos en pie y podamos leer esto con mucho gozo, con un corazón dispuesto, con una mente abierta, pidiendo sabiduría al Señor para que lo que conozcamos hoy, para que lo que entendamos, lo apliquemos sabiamente para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, sea de palabra de obra, sea para la gloria de Dios. Qué bueno que en la mañana lo hemos recordado de esta manera. Dice acá, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de ¿qué? Llenos de todo, de tal manera que podéis amonestaros ¿quiénes? Los a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por... Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, sino para edificar no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, lo leen ustedes. Padre, Dios eterno, Señor, eres maravilloso, eres poderoso. Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu amor, por tu misericordia y permitirnos hoy, Señor, estar congregados. Traemos para ti, Señor, nuestra disposición, un corazón humillado, contrito delante tuyo, Señor. Señor, necesitados de ese conocimiento de tu palabra. Padre, haznos entender estas enseñanzas y haznos la sabiduría necesaria para aplicarlas, Señor. De manera, Señor, que podamos ser luz al mundo. Que seamos una iglesia, una congregación que glorifique tu nombre, que te exalte a ti,
que dé testimonio y seamos esos embajadores de Cristo, bendito Señor, guiados por tu mano, conducidos por tu Santo Espíritu. Todo para la gloria de tu nombre, y en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Podemos sentarnos. Entonces recordando cómo Pablo está escribiendo a esta comunidad en Roma, una comunidad que desea conocer, una comunidad que él desea visitar, pero que de hecho de alguna u otra manera ha recibido el testimonio de una comunidad, y aquí habla de lo que está experimentando. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis ¿qué? Llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Así que son elementos que identifican y que deben identificar a una comunidad conocedora del Evangelio, una comunidad que está caminando en el Evangelio, porque dice acá, estáis llenos de bondad. Y recordemos que uno de los atributos de Dios, que muy fácilmente a veces se nos olvida, es la bondad de Dios. A veces se nos olvida agradecerle por tantas cosas que Dios nos ha hecho en el día, por tantas cosas que Dios ha hecho durante nuestra vida. Aún se nos olvida en las tribulaciones agradecerle a Dios las tribulaciones, porque son el medio que Dios utiliza para que podamos experimentar su bondad. Y cuando dice, estáis llenos de bondad, en otras palabras está diciendo, están reflejando el carácter de Dios. Están reflejando esa misma imagen de Dios a través de Cristo, llenos de todo conocimiento, de manera que no hay nada que les falte en el conocimiento de Cristo. Una congregación que quiere vivir a Cristo, una congregación que quiere vivir conforme a los mandamientos de nuestro Señor, es una congregación que se llena del conocimiento de la palabra. No podemos nosotros decir, amamos a Dios, queremos servir a Dios, desconociendo su palabra. Porque finalmente la palabra son las instrucciones necesarias que todo creyente tiene que tener para hacer un servicio conforme al propósito de Dios. No hay otra manera. Por eso nosotros, necesario entender Antiguo y Nuevo Testamento, conocerlo, entenderlo y también aplicarlo de una manera sabia, porque Pablo lo que está haciendo en la carta a los romanos, su carta a los romanos, es que está dejando todas las cosas en el puesto que le corresponde. Y ya hemos hablado de unos pares, ¿cierto? Los pares de los fuertes, los pares de los débiles, el par de los que juzgan, el par de los que menosprecian. Es decir, es interesante porque hay un par de contrastes que Pablo utiliza para hablarnos que efectivamente tanto la ley que se expuso al Antiguo Testamento como la gracia, cada uno ocupa un lugar muy específico dentro de la obra y la historia de la salvación. Pablo entonces deja muy claro el lugar de Israel y el lugar de las naciones, el lugar de los judíos y el lugar de los gentiles. Pablo también nos habla de la ley y de la gracia. Es decir, que hay que leerlos y hay que entenderlos desde la posición que los encontramos al día de hoy en su palabra. Y que las cosas que se escribieron, Pablo mismo dice, ¿para qué? Para que podamos conocer, entender, para ser consolados a través de lo que se escribió en el Antiguo Testamento. Pero si no tenemos claro, y Pablo lo ha expresado y lo ha enseñado, claro, está inspirado por el Espíritu Santo, ¿cuál es el lugar de Israel? ¿Cuál es el lugar de las naciones? Hoy por hoy lo entendemos un poco más, ese conflicto que se está presentando en Israel. Y entonces nuevamente la iglesia comienza a tratar de estar en conflicto por opiniones. Entonces nos dirán, no, es que la nación de Israel es diferente al pueblo de Israel. No, es que la nación del Antiguo Testamento ya no se parece al... Y realmente nos olvidamos, en lugar de nuestras opiniones, decir,
¿Qué opina el Señor? ¿Qué dice el Señor? Acerca de que se maten unos a otros, no, es que ese sí tiene razón, el otro no tiene razón. ¿Qué dice el Señor? Porque nos llenamos de muchas opiniones. Nos llenamos tantas, y hoy en internet abundan las opiniones, abundan las peleas, incluso dentro de los mismos cristianos, por su óptica frente al conflicto allá de lo que está pasando en Israel. Y se nos olvida una pregunta importante. Señor, ¿tú qué me enseñas en tu palabra acerca de esto? Se nos olvida. Por eso Pablo dice que a pesar de que esa iglesia está llena de la bondad de Dios, está lleno de todo conocimiento, fíjense ustedes que Pablo les está escribiendo y la carta doctrinal es impresionante, profunda. De manera que podéis amonestar los unos a los otros. Así que es tan cierta, tiene cierta madurez esta iglesia que pueden amonestarse unos a otros de una manera en que la bondad sea manifestada y otra manera en que el conocimiento de la palabra sea ¿qué? Reflejado. A veces para nosotros amonestar es regañar, ¿no? Amonestar es hacer sentir mal a la persona. No puede de pronto, uy, cómo es de torpe, ¿no? Oiga, ¿cómo le ocurre decir eso? No. Dice que amonestaros si hemos sorprendido en falta a algún hermano. Dice que ¿qué? Que lo amonestemos, pero ¿con qué? Con amor. Por favor, trátelo con amor, trátelo como el Señor lo trataría. Es la manera de poder manifestar la bondad y la llenura de Dios. Si Pablo no deja en claro todos los elementos, como los ha dejado claros, hoy en día y a lo largo, y acordémonos que Pablo está hablando a unos señores que se llaman los judaizantes, ¿cierto? Y en otras palabras, Pablo utiliza el sarcasmo, ¿no? Para dirigirse a estos, y dice, ojalá se mutilasen. Y cuando uno, uy, espere, Pablo, por favor, ¿qué estás diciendo? Uy, qué dolor. Nosotros entenderíamos mucho mejor eso. Pero a lo largo de la historia de la iglesia, efectivamente han habido corrientes doctrinales, grupos religiosos que han tratado de desvirtuar el mensaje del evangelio. Y por eso para Pablo es muy importante dejar claro la importancia del pueblo de Israel, los judíos, y obviamente el propósito con los gentiles. Porque Pablo estaba hablando finalmente qué ventaja tiene pues el judío. Y claro, pues la pregunta no está de más, porque si Pablo está hablando de la gracia de Dios, el evangelio de la gracia, la obra de gracia, que porque por gracia sois salvos, está en Efesios, por la gracia. Entonces, ¿cuál es el papel? O sea, los judíos definitivamente, y Pablo efectivamente contesta, que efectivamente tiene una ventaja muy grande. Y otra pregunta, ¿de qué aprovecha la circuncisión? Son obras de la ley, ¿cierto? Obras de los judíos, señal del pacto. Y Pablo dice, Romanos 3:1, mucho en todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido ¿qué? Confiada la palabra de Dios. Así que eso también previene a todos aquellos que querían ver con menosprecio a los judíos por sus prácticas, por sus tradiciones, y dice, a ver, un momentico. ¿De qué aprovecha? Sí, o sea, sabemos que la circuncisión no. Sabemos que las leyes rituales tampoco van a salvar. Pero ojo, ojo, con menospreciar a este pueblo, porque a través de ellos Dios ha dado a conocer su ley. O sea que sí aprovecha muchísimo. Que era con el pueblo de Israel, así que no podemos nosotros, mis hermanos, al día de hoy, comenzar a diluir y comenzar a aplicar o a practicar cosas que eran para el pueblo de Israel, que hoy no son práctica de la iglesia. ¿Sí? Y eso ha generado mucha confusión incluso al día de hoy. Más escribo, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Quién tenía que ser luz a los gentiles? Pues en el Antiguo Testamento, los profetas nos hablan de algo muy importante. Que finalmente el pueblo de Israel fue escogido ¿para qué? Ser luz
al mundo, luz a los gentiles. ¿Sí? Lo acabamos de recordar. ¿A quién le fue dada la palabra? A Israel. ¿Y esa palabra qué tenía que hacer? Luz a los gentiles. Eso es. Por eso entendemos desde esa perspectiva por qué el ministerio de Pablo está dirigido a quiénes, a los gentiles. Es decir, Pablo está entendiendo bien su llamado como judío y como cristiano. Entonces, esto es fabuloso porque no se está desviando del propósito, está afianzando y conociendo y entendiendo el propósito que él tenía en su posición como judío y en su nueva posición ahora como cristiano. ¿Era necesario que Pablo conociera la ley? Por supuesto. ¿Era necesario que Pablo hubiera practicado la ley? Por supuesto. Los rituales, claro, porque ahora tiene un entendimiento más profundo de que esa práctica de lo que él conocía de la ley iba a ser la luz que iba a llevar la luz del evangelio. Entonces, mis hermanos, ahí comienza Pablo a hablarnos específicamente para hacernos a entender al día de hoy algo muy importante. Algunos todavía, en algunos contextos cristianos, todavía reclaman promesas que eran dadas para el pueblo de Israel como si fueran dadas para la iglesia, ¿cierto? Hemos recordado de pronto jocosamente, pero obviamente con mucha reverencia, todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Uy, entonces usamos calzado 45, ¿no? Para que cuando yo camine todo sea mío. Y comenzamos a reclamar promesas que finalmente eran para ese momento, eran para esa situación con el pueblo y no para la iglesia. Y Pablo dice, y es interesante porque incluso en Efesios nos hace recordar algo muy interesante, porque finalmente había promesas terrenales para el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Había la promesa de una tierra, había la promesa de riqueza incluso, había la promesa de prosperidad, de ser bendición. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, dice, en otras palabras, dice el cristiano no tiene que reclamar bendiciones, el cristiano ya vive en la bendición. ¿Vamos ahí? Porque antes de la fundación del mundo, antes de la fundación, Pablo nos enseña que hemos sido bendecidos ¿con qué? Con toda bendición. ¿Por qué queremos reclamar bendición cuando ya la Biblia me enseña que yo como creyente estoy andando en qué? En la bendición. Es interesante. Entonces, y hay contextos en donde reclamo y acojo para mí bendiciones y Dios esto y Dios aquello y bendíceme y bendíceme. Y claro, proclamar la bendición de Dios es caminar sobre la enseñanza de la Biblia que dice que todo cristiano ya ha sido bendecido con toda ¿qué? Bendición en los lugares celestiales en Cristo. Esto es maravilloso, mis hermanos, por algo muy interesante. Dios le puede a usted bendecir con mucha riqueza, claro, es el rey del universo, pero le puede bendecir con pesos, algunos querrán la bendición en dólares, bueno, no sé el dólar cómo está, de pronto en euros, otros en bitcoins, bueno, no sé cómo a veces la gente quiere reclamar riqueza, ¿no? Pero ni una sola moneda de esas, ni un solo billete de esos va a llegar ¿a dónde? Al cielo. No va a llegar. ¿Por qué queremos reclamar cosas que no van a traspasar el cielo? ¿Por qué queremos reclamar riqueza? ¿Por qué queremos reclamar prosperidad cuando eso no va a pasar al cielo? Cuando ya desde aquí y en el ahora estamos viviendo en bendición, en bendición. Y la bendición, lo que decía nuestro hermano Raúl en primer tiempo, es un privilegio servir. Servir es una bendición, ¿lo sabía? Si usted quiere reclamar bendición, sirva a su hermano. Si usted quiere reclamar bendición, ponga al servicio de la iglesia las capacidades que Dios le da. Eso es una bendición. Reclamar podríamos decir que es manifestar esa gracia de Dios que nos conduce en todo momento. Así que esto es maravilloso, mi hermano, porque bendecidos con toda bendición espiritual quiere decir que no hay quiebra mundial, no hay crisis financiera, no hay economía que pueda arrasar y que pueda quitarnos lo que Dios nos ha dado. No hay nada de eso. Y algunos después del culto a veces se acercan, hermano, bueno, no espero porque quiero aclarar. Entonces es malo tener plata, no me hice entender, ¿cierto?
es malo trabajar. No, 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 la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma, así que no quiero de hoy en ocho a tener hambrientos, desnutridos, ¿cierto? Porque no, hay que trabajar, claro. Dios prospera, por supuesto. Porque incluso la Biblia dice, cada uno de según como propuso en su corazón y según lo haya, ¿quién? Prosperado Dios. Pero el problema nuestro es que Dios nos prospera al 100 por uno y nosotros lo dimos por 100 y eso es lo que damos, ¿no? No nos acordamos de ese pasaje cuando Dios nos prospera. Ese sí se nos olvida. Ese sí se nos olvida, el dar. Entonces, muy importante entender cuáles son las bendiciones para la iglesia, el lugar de la iglesia y cuáles son las bendiciones para el pueblo de Israel como pueblo de Israel. Y Pablo nos está colocando en cada lugar para que, miren por favor, si ustedes viven bajo la gracia, es decir, no hay ningún mérito, no hay nada que usted pueda hacer para aumentar la gracia de Dios, no hay nada. Si yo pudiera hacer algo, si mis buenas obras pudieran aumentar algo a la gracia de Dios, pues ya no sería gracia, ya sería un merecimiento porque he trabajado mucho. Pero el resultado es diferente, porque nos está hablando llenos de toda bondad, es decir, que nosotros reflejamos el carácter de Cristo, reflejamos la bondad de Dios, reflejamos el conocimiento de Dios y eso nos va a dar un conocimiento mucho más claro. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Todo creyente ha sido ¿qué? Sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Esto no lo dice para el pueblo de Israel, eso lo dice ¿para quién? Para la iglesia. Es decir, que nosotros tenemos un privilegio enorme, un privilegio muy grande. ¿Por qué queremos vivir bajo las leyes judías? ¿Por qué queremos vivir bajo las obras? Si ahora estamos viviendo bajo la bendición de Dios. Luchamos con eso, realmente, porque para nosotros, y quiero recordar, ¿cuál fue el impacto de la ley moral de Dios en el tiempo de Pablo y al día de hoy también? Y acordémonos y estoy recordando que el gran impacto que causó los 10 mandamientos, y bueno, un paréntesis, los mandamientos morales sí, otras naciones tenían sus mandamientos, tenían sus códigos, tenían mandamientos para servir a sus dioses, las demás naciones, pero el decálogo de Dios, la ley moral de Dios, rompió todos los esquemas. Acordémonos sobre todo en los 2 puntos primeros. 1, el resto de naciones tenían muchos dioses. Y el Dios de Israel dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso ya desbarató, eso ya realmente destruyó toda cosmovisión politeísta e idólatra. Eso no era coherente para una nación politeísta tener un solo Dios. Es mejor tener muchos dioses. No, dice el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, no tendrás ¿qué? Dioses ajenos delante de mí. Y el otro esquema y la otra cosa que destruye y desbarata la cosmovisión del mundo es que no te harás imagen ni semejanza. Y las naciones, pero ¿cómo así? ¿Cómo es un Dios que no puede tener imagen? ¿Cómo es un Dios que no tiene manera de representar? Y finalmente la Biblia nos enseña que hemos sido hechos ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios, pero también nos enseña que Jesús es la imagen misma de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hebreo nos enseña que Jesús es superior a Moisés. Jesús es superior a Moisés. Moisés fue fiel en la casa de Dios en todo, pero Cristo en todo y por todo en los cielos. Allá está nuestro Señor Jesucristo intercediendo, preparando morada y algún día va a volver por su iglesia. Ese es un lugar privilegiado. Que Jesucristo venga por su iglesia, que venga por su iglesia. Estaba pensando en todo eso de bondad, lleno de bondad. Estaba pensando ahorita en el servicio, en la capacidad que Dios nos ha dado para mostrar nuestro amor, el amor de Dios a nuestro hermano. Por eso el servicio evidentemente va a tener que ser una dinámica necesaria en el creyente. Porque el servicio es poner en ejecutar, ¿cierto? Poner en práctica la capacidad que Dios me da para amar a mi prójimo.
¿Cómo lo puedo amar? Sirviéndole. ¿Cómo lo puedo amar? Enseñándole. ¿Cómo lo puedo amar? De pronto en un acto de misericordia. ¿Cómo lo puedo amar? Enseñándole. Ese es el don espiritual ejecutándose en reflejando el amor de Cristo a mi hermano. No puede haber y no podemos nosotros, y por eso la inquietud, mis hermanos, los que aún no han puesto al servicio ese don espiritual, esa capacidad, es que comience a utilizar esa capacidad que Dios le da. Comience a ser lleno de la bondad, porque cuando dice estáis lleno de bondad, colocar nuestro servicio es manifestar la bondad de Dios. ¿Dios ha sido bueno con ustedes? ¿Sí ha sido bueno todo el tiempo? ¿Y cuando no tienen trabajo? ¿Y cuando toda la crisis viene? Ese es el Dios que tenemos, que lo reconocemos como ese Dios bondadoso en toda dificultad, en todo momento, y que es disfrutar de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. No hay manera de querer otras bendiciones. No hay manera de esperar, porque son bendiciones eternales. Son bendiciones que ni la polilla, ni el óxido, nada puede corroer esas bendiciones espirituales. Traen el reflejo de la bondad de Dios. Y sigo comentando que estaba pensando entre el gozo, entre el sufrimiento, entre el sacrificio. Y claro, hay algo que me hace pensar de acuerdo a lo que hemos aprendido, y esa bondad tendrá que ver con despojarnos de algunos prejuicios, despojarnos de algunos orgullos, porque para servir hay que humillarnos, hay que humillarnos. Y recordemos que Cristo nos enseña a Pablo en Filipenses que Él se despojó, es decir, deja ese lugar de gloria, deja ese lugar y viene y se hace hombre, y más que hombre se hace siervo del hombre, se humilla. Eso en parte es un sufrimiento. Sufrimos. ¿Por qué? Porque humillar es sufrir. ¿Por qué sufrir? Porque todavía hay una lucha en nuestro corazón, en nuestra carne, que se resiste muchas veces a la obra del Espíritu Santo. Se resiste. Así que el servicio sí va a tener en cierta medida sufrimiento, porque dice el amor es sufrido. El amor es sufrido. Si yo no sufro, pues la Biblia dice que el amor es sufrido. El amor no busca lo suyo, buscamos lo nuestro todavía, mis hermanos. Vamos a estar luchando, vamos a estar sufriendo porque yo quiero primero mis necesidades. Yo quiero suplir mis necesidades, suplir mis caprichos, suplir mis proyectos, que Dios me conteste mi necesidad. Y se nos olvida el hermano, al hermano. Entonces nos concentramos mucho en el yo. Ese es el gran sufrimiento que tenemos también. Porque ese sufrimiento nos conduce a despojarnos de esos egoísmos, de esas envidias, de todas esas cosas que nosotros anhelamos. O usted me dirá, entre ir a San Andrés e ir a una cárcel, ¿usted qué prefiere? Por favor, luchamos por eso. Queremos un mejor estilo de vida, queremos siempre lo mejor, tenemos un trabajo y queremos otro mejor trabajo, ganamos uno y queremos más. ¿Sabe que por qué el dinero no nos sacia? ¿O usted lo sacia? El dinero nos sacia. Porque cuando usted tiene más dinero, ¿qué pasa? El corazón no dice, uy, ya tengo suficiente, ya no me des más, Señor. Pero no nos sacia, porque lo único que nos sacia a nosotros es lo espiritual, porque somos seres espirituales. Somos seres espirituales. Por eso lo único que llenará nuestros vacíos, lo único que nos saciará, lo único que nos llenará son las cosas espirituales, no terrenales. ¿Se ha dado cuenta? ¿Sí? Usted quiere algo y quiere algo mejor, pero por más que tenga, nunca podrá llenar ese vacío, porque somos seres espirituales. Esa es la bondad de Dios. La bondad de Dios abarca mucho más que lo terrenal. Entonces,
entre otras, Pablo lo que quiere dejar muy claro es que el Evangelio efectivamente hizo posible lo que no podía ser posible en otro medio. Ni las riquezas, incluso ni el judaísmo, nadie podría salvar a nadie sino a través del Evangelio. No podría ser posible que dos comunidades tan distantes, tan diferentes como judíos y gentiles pudieran ahora convivir bajo un mismo techo, y ese techo se llama la iglesia. Así que en la unidad sobrenatural del Evangelio hace posible en Cristo lo que era imposible para el hombre. Llenos de bondad. Mas os he escrito, y perdón, sigo diciendo, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. ¿Usted es ministro de Jesucristo? ¿Y el resto? Ah, bueno, ya casi. ¿Y el resto? Ah, ya casi. Y cuando usted dice ministro, usted se imagina la limusina que llega a la iglesia, la escolta. Uy, claro, yo soy ministro, ¿no? De Jesucristo. Se imagina la escolta, el buen vestido. Pero ministro, en términos de la Biblia, significa servidor. En otra palabra, siervo. En otra palabra, esclavo. Ya no escucho los amenes. Ser ministro, en términos, y por eso Pablo, soy ministro. Porque es que a veces de pronto, uy, claro, ministro, tengo el lugar privilegiado, las mejores sillas, ¿no? Ministro a los gentiles es siervo, no por iniciativa propia, sino es un ministro que ha sido llamado por el Señor. Tiene el sello personal de Dios, tiene el sello de pertenencia, es un hombre de Dios. No es alguien que dijo, yo quiero ser ministro. No, es alguien que fue llamado y entendió su llamado. Porque cuando nosotros queremos hacer cosas, el día que no queramos, pues fácil. Ya no queremos y listo. Pero alguien que ha sido llamado es alguien que tiene una convicción firme de su llamado y quien lo ha llamado. Y pase lo que pase, sufrimiento que pase, ahí está en esa convicción. Firmes, ¿por qué? Porque ha sido alguien que tuvo convicción, un encuentro personal y firme en el Señor. Así que, mis hermanos, ¿cuántas dificultades han pasado ustedes? ¿Muchas? ¿Bastantes? ¿Listos? Bueno. Otra dificultad para el día de mañana, vende todo lo que tiene, ¿sí? Reparte a los pobres, listo. Ah, bueno, eso sí no levantamos la mano. Ah, eso sí no. Hay sufrimiento. Hay sufrimiento. Porque si somos despojados de esas cosas, hay todavía un apego que nos hace sufrir. Entonces, Pablo está diciendo algo muy interesante, porque dice acá, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable. Entonces, Pablo se despoja de todas las cosas, ¿cierto? Porque ya ha encontrado algo que es fuerte, una convicción en su corazón fuerte, firme, que nadie le puede quitar: el amor de Cristo. Nada nos podrá separar del amor de Dios. A usted viene la DIAN y le quitó todos sus bienes, ¿cierto? Viene Catastro y le quitó su casa. Vale, ¿cierto? Pero lo único que no podrán quitarle es el amor de Cristo, el amor de Dios en Cristo Jesús. Nadie le podrá quitar eso. O sea, eso es algo tan importante entenderlo, tan importante vivirlo, mis hermanos, porque ¿qué es la diferencia? Porque Pablo está diciendo acá, nos está aclarando que él es luz a los gentiles. Ahora, él mismo se ha despojado de ser hebreo de hebreos, fariseo, en cuanto a la ley, se ha despojado y dice, todo eso lo tenía ahora todo lo tengo, ¿por qué? Basura, ¿cierto? No me sirve, porque ahora tengo una nueva identidad en Cristo. Así que mis propiedades, mis títulos, mis seguridades, está en Cristo. Llegar a ese nivel, mis hermanos, cuesta, pero Pablo quiere. Y dice acá que hay algo, ¿cierto? Hay algo que tienen ellos que nadie más tiene, y es el Evangelio
de Cristo. Nadie podrá quitarnos ese amor de Cristo. Nadie. Pablo escribió unas cartas desde la prisión, ¿se acuerda? Cartas desde la prisión. Y Pablo, es interesante la convicción que tiene en el Señor. Porque a pesar de su sufrimiento, a pesar de su encarcelamiento, su mente está preocupada por los que están afuera. Está preocupada por la iglesia. Su mente no está cautiva en una cárcel. Su mente está libre porque Cristo lo hizo libre. Así que ningún grillete, ninguna cárcel retuvo a Pablo. Esa es la libertad. ¿Cuántas cárceles nos fabricamos nosotros? La cárcel de la economía. Uy, venga, espérense, ¿cierto? La cárcel de la soledad. Uy, yo solito, pobres. Tantas taras que nos encarcelan, que nos aprietan, ¿cierto? Pero construidas ¿por qué? Por nosotros mismos. ¿Qué quiere decir entonces esto? Uno, que él es el ministro de Jesús a los gentiles ministrando. ¿Y ministrar qué es? Ministro es servidor, ministro es siervo, y ministrar es ¿qué? ¿Usted sí ministra a su hermano o no? ¿O lo administra? ¿O lo administra? Oiga, hágaseme el tinto. Oiga, no. Ministrar es cuidar a los demás a la manera de Cristo. Entonces, ya tenemos esa definición. Ministrar es cuidar a los demás a la manera de Cristo. Porque es que todavía luchamos. Yo soy así y yo sirvo de esa manera. Si le gustó, pues mire a ver. Eso no es ministrar, eso es orgullo. Ministrar es servir a los demás a la manera de Cristo. ¿De qué sirve ser judío? De mucho. Pero ahora la pregunta, Pablo entre líneas nos hace otra pregunta. A ver, si usted no sirve en la iglesia, si usted no ministra en la iglesia, si usted no es luz a las naciones, si usted no hace la diferencia, ¿de qué le aprovecha decir que es cristiano? ¿Para qué? Si usted no ministra a sus hermanos, ¿de qué le sirve decir que es cristiano? Pablo es muy interesante, ¿no? Pablo es de un amor impresionante y eso nos hace reflejar a nosotros y recordar efectivamente, si yo no hago esas cosas, ¿para qué soy cristiano? ¿Para qué vengo a la iglesia? ¿Para qué? No tiene sentido. ¿Sí vamos ahí? Porque coloca al lugar de los de Israel en lo que corresponde y al lugar. Es decir, cuando dice Pablo, atención, que ha sido ministro, en otras palabras dice, he modelado lo que es ser ministro del Señor. He modelado porque me he despojado de todas las cosas para servirles a ustedes. He sufrido porque los he amado, porque el amor dice, el amor es sufrido. Les doy ejemplo de que no busquen lo suyo. Les doy ejemplo de que no tengan envidia. Les doy ejemplo que no se envanezcan. Si ustedes no hacen eso, ¿de qué les sirve ser cristiano? Si usted no sirve a su hermano, si usted no ministra en amor a su hermano, ¿para qué le sirve ser cristiano? ¿Qué ventaja tiene después el judío? Volviendo a la pregunta del capítulo 3, ¿o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. Ahora, ¿de qué le aprovecha ser cristiano? Es decir, ¿de qué sirve ser cristiano si ni siquiera somos luz al mundo? Sigue acá. ¿Sabe qué dice acá Pablo? Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios. Es decir, Pablo da testimonio y testifica en carne propia qué es ser cristiano. ¿Qué es ser nacido de nuevo? Es un Pablo que está sufriendo. Usted imagínese, ¿a usted le han dado 39 azotes alguna vez en su vida? ¿No?
Le han masacrado su espalda casi hasta partir la columna vertebral. Usted se cortó una uña con el corta uñas. Ay, no puedo ir a la iglesia hoy. No, no puedo servir. No, imposible. Me duele mucho. Y Pablo, masacrado. Es decir, y Pablo lo que está reflejando, cruz de Cristo en su vida. No importa, yo sufro. No importa, me duele, pero sirvo, ministro. Y Pablo entiende que si él no hace eso, ¿para qué quiere ser cristiano? Si no va a pagar el precio. ¿Para qué? Tantas excusas que hoy en día sacamos para no venir o para no hacer la obra. Y a veces nos dejamos, por eso, y yo recuerdo, mire, las cosas del Antiguo Testamento nos están hablando muy fuertes a nosotros y si no conocemos el Antiguo Testamento, no hemos entendido el Evangelio. Cuando Dios iba a sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo el faraón? El pueblo de Israel tenía la orden de ir a servir a Dios. Y faraón dice, con que están muy ociosos, ¿no? Pensando en esas cosas, pues ahora van a tener más trabajo. ¿Acaso a usted no le ha pasado que cuando más quiere comprometerse con el Señor, uy, el Señor me ha bendecido tanto, me ha traído más trabajo, pastor? Debe ser la respuesta que yo me quiero comprometer con Él. El reflejo de la tierra de Egipto es ese. Cuando hacemos decisiones radicales, va a venir el sistema, el enemigo, ¿a qué? A no permitir que salgamos a adorarle. Eso es claro. Pablo entendió eso y se salió de todo ese sistema. En sufrimientos, en persecución, en hambre, en desnudez, pero en todo y por todo. Es más, Pablo reconoce las iglesias porque alguien que vive el Evangelio también reconoce quién vive el Evangelio. Y había una congregación que si hubiera sido posible darle los ojos a Pablo, se los quita y se los da. Uy, ¿yo quitarme un ojo por alguien? Bueno, no estamos hablando literalmente porque una comunidad de tuertos. Pero Pablo vive. Pablo no tiene que reclamar más bendiciones, más tierras, más prosperidad, más cosas, porque él ya está caminando sobre la victoria. Ya está caminando en la prosperidad que Cristo le ha dado a su alma. Ya está caminando en todas las cosas. Y yo, muchos de ustedes saben, les he comentado el testimonio. Cuando yo en una época trabajaba de domingo a domingo. Si no trabajo de domingo a domingo, no hay economía. Se cae. Pues al mundo le tocó acostumbrarse a que yo no trabajara los domingos. Le tocó acostumbrarse al mundo. Y el mundo no se ha arruinado, el mundo no se ha caído. Y por eso les preguntaba si han ustedes sufrido dificultades. Y nosotros podemos, con tantas dificultades, en momentos de dificultad, de necesidad, crisis económicas, todo, y podemos decir, hasta este momento el Señor nos ha sustentado. ¿Por qué sufrimos? Por nuestra mala memoria. Sabe que cuando nosotros debemos plata, sufrimos de amnesia, ¿no? Pero cuando nos deben, la buena memoria. Entonces, miren, mis hermanos, que toda la comunidad nos sirve para alimentarnos unos a otros en lo que el Señor ha hecho por nosotros. En donde yo puedo decir, he sufrido situaciones complejas. Hemos sufrido como familia con situaciones muy difíciles. Pero hoy podemos dar testimonio de que el Señor hasta acá nos ha traído. Así que Pablo dice, no se aferren a esas cosas de la ley. ¿Cuáles cosas? Porque es que no eran a las obras, eran las promesas de la ley. Nos gusta, y por eso nos gusta subrayar las promesas, pero no los compromisos. Es así con resaltador de esos que nos... uy, la promesa, uy, el Señor me tiene las promesas, uy. Y hay 33,000 promesas, gloria a Dios.
pero detrás de cada promesa hay un compromiso. Pablo dice, he dado ejemplo, he ministrado, les he dado el modelo de lo que es vivir el Evangelio. Ese es el modelo que ustedes están reflejando. Y Pablo no con esta congregación, pero si son cristianos, le atina a algo, llenos de bondad. Puede haber una congregación que se llame cristiana en donde escasee la bondad. No es posible. No es posible. Para ser ministro de Jesucristo, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ¿qué? Ofrenda agradable. ¿Quiénes llevaban la ofrenda al lugar santísimo? ¿Quiénes eran los que llevaban la ofrenda? Los sumos sacerdotes. Eran los que presentaban la ofrenda y tenían que tener una dedicación, una vocación y una consagración diferente a todo el resto del pueblo. Dedicación, vocación y consagración. Es decir, su mente, sus acciones, sus palabras, sus actitudes concentrados en que un día al año tenían que entrar ¿dónde? Al lugar santísimo. Un día. Y la analogía es impresionante. Si nosotros estamos todos los días en esa presencia de Dios, ¿cómo deberíamos vivir nosotros? ¿Cómo deberíamos vivir? ¿Cómo? Y Pablo dice, en otras palabras, el Evangelio es vivir esa consagración, esa vocación y esa dedicación en Cristo. Y es tan así que asume lo que el Evangelio es, un servicio sacerdotal. Pedro lo muestra de esa manera. ¿Cuál es la ofrenda que Pablo está presentándole al Señor? Para que los gentiles le sean ¿qué? Ofrenda agradable. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. Wow. Una comunidad, y por eso estamos mirando mucho, porque Pablo va a decir acá más adelante, porque no osaría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. ¿Qué era lo que hacía diferente las enseñanzas de Jesús, diferente a todos los otros maestros? Algunos dirían los milagros, algunos dirían tal cosa, ¿cierto? Las señales. Pero lo que hacía diferente era sus acciones correspondían a sus palabras. En otras palabras, su testimonio. Nosotros luchamos tratando de creerle a Dios. Y enseñamos a creerle a Dios. Y enseñamos de la fe. Y enseñamos de la fortaleza. Y cuando viene la prueba, ¿qué? Ya nos desbaratamos. Y nos preguntan, ¿y usted cómo está, hermano? Y no, uy, no. Como dicen los jóvenes, ¿en la qué? En la olla. Ya, nos desbaratamos. ¿Y dónde están las bendiciones espirituales de las que usted tanto habla, pastor? Ay. Hágame el favor. ¿Sí ve el trabajo que tenemos como creyentes? Creerle a Dios cuesta. Y eso que tenemos las bendiciones espirituales. Y eso que tenemos algo que jamás nadie nos podrá quitar y jamás nadie nos podrá separar, que es el amor de Dios en Cristo Jesús. Esto es maravilloso, mis hermanos. Esto es maravilloso. Nadie nos podrá separar del amor de Dios. Eso para nosotros, para cualquier creyente, debe ser suficiente. Suficiente.
la potencia y señales y la señal de un creyente, por un lado el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo es el que nos capacita para ser llenos de toda bondad. No hay nada que hagamos en nuestra carne que sea agradable a Dios. No hay nada. No hay nada. Todo lo que hagamos que pretendamos que sea agradable a Dios tiene que ser conducido por la obra y la acción ¿de quién? Del Espíritu Santo. Por eso, ser llenos del Espíritu Santo es permitirnos ser conducidos por el Espíritu Santo, y no habrá algo de nuestra iniciativa si no es conducido por el Espíritu Santo. ¿Por qué dice acá? Agradable, santificada por, o sea, sea una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y más adelante dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. ¿Sí? Esta jactancia no es una jactancia vanidosa. Pablo se está jactando, y la palabra que aparece en el texto es jactarse, pero no es una jactancia vanagloriosa. Es algo de lo que lo que Pablo está diciendo, he hecho la obra. ¿Podríamos nosotros decir, hemos hecho la obra? Podríamos decir, uy, sí, la he hecho fielmente, como Pablo. Y de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Eso me confronta incluso, bueno, primeramente a mí. ¿Con cuántas personas tenemos contacto al día? ¿Con cuántas personas podemos tener contacto al día? Con muchas. ¿Cuántas oportunidades de evangelizar tenemos al día? Muchas. Pablo dice, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Pablo, donde iba, predicaba y vivía el evangelio. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Y ya lo hemos enseñado muchas veces. ¿De dónde o a dónde hay que buscar a los discípulos? ¿De dónde hay que traerlos? Del mundo. Allá hay que buscar a los discípulos del mundo. Allá. Que el mundo no nos diga, ¿y de qué aprovecha que usted sea cristiano? ¿De qué? Mire, se queja por las mismas cosas que nosotros nos quejamos, tiene los mismos sueños que nosotros tenemos, trabajan por lo mismo que nosotros trabajamos. ¿De qué les aprovecha ser cristiano? ¿Solamente para perder el tiempo los domingos? Prefiero ir a Mundo Aventura, dirá el incrédulo. ¿Sabe qué? Y cuando estemos en el tribunal de Cristo, que sabemos que no es de juicio, es un tribunal de coronas, ¿cuántas coronas, cuántos galardones habremos ganado para Él? Tremendo, ¿no? Llegar a una celebración sin regalos, teniendo la mejor celebración y usted sin nada en las manos. Usted cuando va a hacer una visita, usted por lo menos piensa, llevar un pan, por lo menos un pan, 1000 de roscones, una empanada, algo. Usted no calculamos. Y usted imagínese, tribunal, el rey del universo, que lo ha dado todo por usted. Y usted y yo con nuestras manos vacías.
Y va a decir, ¿y tú qué hiciste? Todo el tiempo que te di en la tierra, ¿qué hiciste? Uy, Señor, hice una gran empresa. Tú no te imaginas de éxito. ¿Y dónde está? No va a estar en el cielo. Uy, hice aquello y todo eso. Y va a decir que todas las cosas que hicimos en la carne van a ser como qué? Hojarasca. No va a servir. Entonces Pablo nos está hablando de la práctica, de una práctica de lo que ha enseñado en todos estos capítulos de Romanos, que realmente nos sacude, que realmente nos hace pensar que vivir el Evangelio no es una vida religiosa, es vivir a Cristo, es vivir despojados por Cristo, es ser confrontados como Jesús confrontó a ese joven rico, creyéndose buena persona, creyéndose buen creyente, y Jesús lo despojó y lo desnudó. Eres un codicioso, eres un religioso. Quédate con tu fortuna, quédate con tus ganancias. No me sirves, porque dijo y llamó a otro. Ahí en el texto está. Wow. Mis hermanos, esto es algo de verdad que nos hace pensar. Si nos llamamos cristianos, pero estamos actuando como actúa el mundo, ¿de qué nos aprovecha? Pues mejor vivamos en el mundo. No, mis hermanos. Pablo nos da un modelo de lo que es vivir el Evangelio. El apóstol Pablo tiene autoridad para decir lo que es el Evangelio. Ha sufrido a Cristo, ha vivido a Cristo. Sus preocupaciones son realmente las preocupaciones que tendría Cristo, salvar al mundo. Esas son las preocupaciones. Llenos de la bondad. ¿Usted cómo está reflejando la bondad de Dios? ¿Cómo la está reflejando? ¿En qué está pensando? Entre semana, usted piensa en los perdidos, pensamos en los perdidos. Estamos preocupados realmente por lo que Cristo está preocupado o que nos dice que estuviéramos preocupados. Así que el Evangelio es redención. El Evangelio es redención. Y hay dos términos que habla del Evangelio, el por qué necesario ese Evangelio de Jesucristo. Porque mientras la expiación, Antiguo Testamento, aplazaba el juicio, la ira de Dios, cubría, acordemos que la expiación cubría al pecador de la ira de Dios. La redención remueve el juicio y la ira de Dios en el creyente. Y Pablo dice, ustedes han sido redimidos. Ya la ira de Dios ha sido quitada de sus vidas. Ya la condenación no tiene parte con ustedes. Ya si ustedes mueren hoy, van a vivir en la gloria con el Señor Jesucristo. Pero tienen que reflejarlo en el aquí y en el ahora. En el ya. Eso nos hace diferentes a los religiosos. Vivir a Cristo es diferente a seguir rituales. Ningún ritual es. Redención es que alguien pagó el precio por nuestro pecado. Un precio muy alto. Así que no sigan comportándose como el mundo, porque usted ha sido rescatado
y por usted ha sido pagado un precio muy alto, muy alto. Vivir la cruz de Cristo es estar esperando todas las cosas que puedan venir, pero a la manera de Cristo. Él mismo fue humillado, él mismo fue despreciado, él mismo fue escupido, él mismo fue maldecido, pero la respuesta de Cristo en amor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es el Evangelio. No hubiera sido posible de otra manera. Si fuera por mis buenas obras, pues en vano murió Cristo. Si fuera por cumplir la ley, pues en vano murió Cristo. Si fuera por ser exitosos en el mundo, en vano murió Cristo. Así que Pablo reconoce que una iglesia tiene que ser llena de la bondad de Dios. Tiene que ser llena, mis hermanos. Tiene que manifestar la bondad de Dios, respirar la bondad de Dios, vivir la bondad de Dios. ¿Y cómo se manifiesta eso? En esto conocerán todos que sois, si os amáis. Es decir, sufra por su hermano, porque el amor es sufrido. No espero lo mío, no me envanezco, no hay envidia. El amor nunca deja de ser. Dios Padre eterno, Señor, te adoramos y te exaltamos. Y antes de seguir la oración, los invito a que nos coloquemos en pie y medite en lo que usted ha escuchado, en lo que Dios ha hablado a su vida, a su corazón. Esté meditando qué decisión va a tomar a partir de hoy. ¿Cómo va a vivir su vida como creyente? Padre, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por permitirnos, Señor, el conocimiento de tus enseñanzas y de tus instrucciones. Señor, gracias porque en medio de las tinieblas esa luz ha brillado. Señor, antes hijos de ira, pero ahora hijos tuyos. Por ese sacrificio perfecto de tu Hijo en la cruz del Calvario. Señor, gracias por permitirnos conocer esta historia de la salvación. Por esta figura, Señor, ese modelo del apóstol Pablo, que vio como su modelo perfecto a tu Hijo, Señor, nuestro Señor y Salvador. Padre, que seamos llenos de bondad, que seamos llenos del conocimiento, Señor, de la gloria tuya. Que llevemos una vida íntegra, que llevemos una vida conforme a tu propósito, sabiendo que estamos, Señor, caminando desde la victoria. Tú has vencido a la muerte y el pecado. Y hoy, Señor, anunciamos esa victoria al mundo. Que podamos, Señor, reflejar tu carácter, reflejar tu bondad, ser llenos de tu conocimiento, ser llenos y guiados por tu Santo Espíritu en toda buena obra. Padre, una vez más, a ti sea toda la gloria, todo el honor y la honra que te corresponden solamente a ti, único Dios verdadero, nuestro Rey, nuestro Salvador. A ti nos debemos, Señor. A ti queremos honrarte, queremos glorificarte. Señor, guíanos en tu Santo Espíritu para dar testimonio de una vida que ha sido rescatada, de una vida, Señor, que es una vida nueva en Cristo Jesús. Una vez más, Señor, recibe el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén.
Listo, mis amados hermanos, entonces seguimos alabando y adorando al Señor, recordando que esta historia, la historia de Cristo, es nuestro tema allá en la gloria y por eso le cantamos y le adoramos al Señor. Vamos a cantar, esta canción se llama Grato es decir la historia. Vamos a exaltar el nombre de nuestro amado Señor. Grato es decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que brilla cual fanal y en glorias y portentos no reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hace mucho bien. Por eso a ti deseo decírtela también. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que antigua sin vejez parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para serle salvo el buen Jesús murió. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Amados hermanos, les invito a que dispongamos nuestros corazones para orar por este tiempo de ofrenda. Dios, mi Señor y Padre amado, te alabamos, te agradecemos por este tiempo donde nos permites venir delante de ti, Señor, con unos corazones, Señor, que te alaban, que se humillan delante de ti, Señor. Que sea nuestra vida primeramente esa ofrenda de olor fragante, humillada, Señor, delante de ti, para que caminemos conforme a tu santidad. Señor, te pedimos por este tiempo por esta ofrenda, Señor, a la cual hemos dispuesto previamente en nuestros corazones, por lo que de gracia tú nos has dado, porque todo te pertenece, Señor. Nada es nuestro. Nosotros simplemente somos administradores de lo que nos das y por esto, Señor, te agradecemos que estas ofrendas, Señor, sean para la edificación de tu iglesia, para la expansión de tu evangelio, para la ayuda del necesitado.
Ponemos este resto de tiempo en tus manos, Señor, agradecidos por lo que de gracia hemos recibido y de gracia damos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Cantamos juntos. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio. Declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio. Declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio. Declarado justo soy en él. Amén. Y para ir terminando este tiempo de alabanza, vamos a seguir dándole la gloria con esta canción que se llama Oh criaturas del Señor, recordando que con gratitud, con amor, canta la entera creación. Pero nosotros no solamente somos la entera creación, somos hijos
de Dios. Y por eso, más aún, le alabamos y le damos la gloria a Él. Cantamos juntos. Oh, criaturas del Señor, cantad con melodiosa voz, alabadle, aleluya. Ardiente sol con su fulgor, luna de suave esplendor, alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Viento veloz. Veloz, potente alud, nubes en claro cielo azul, alabadle, aleluya, suave dorado amanecer, tu manto noche al descender. Alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Pródiga tierra maternal. Pródiga tierra maternal, que frutos brinda sin cesar, alabadle, aleluya, rica cosecha, bella flor, magnificar al Creador, alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Con gratitud y con amor. Con gratitud y con amor, cante la entera creación, alabadle, aleluya, al Padre, al Hijo Redentor, al Consolador, alabad.